¿Te has preguntado alguna vez por qué existe el Leviatán en la Biblia? Esa criatura gigantesca, temida y misteriosa, mencionada en las profundidades del Antiguo Testamento, ha generado asombro y debate por siglos. ¿Es un símbolo, un monstruo real, o una metáfora del caos que Dios controla? Hoy exploraremos las posibles razones detrás de su creación, interpretando lo que dice la Biblia y desentrañando su profundo significado espiritual y simbólico. Prepárate para descubrir qué representa realmente el Leviatán y por qué Dios lo hizo. En el libro de Job, capítulo 41, se describe al Leviatán como una bestia imponente, imposible de dominar por el hombre. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? Esta pregunta retórica demuestra el poder y la majestuosidad de esta criatura, contrastando con la pequeñez del ser humano. Dios no solo muestra al Leviatán como una bestia terrible, sino también como una parte fundamental de su creación, creada para mostrar su gloria. El Salmo capítulo 104 versículo 26 dice, «Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él». Aquí la palabra jugase puede parecer ligera, pero tiene una connotación profunda. Dios creó al Leviatán, no como un error, sino como un componente del equilibrio cósmico. A través de esta criatura, el salmista reconoce que incluso las fuerzas más aterradoras están sujetas al diseño divino y cumplen un propósito más allá del entendimiento humano. El Leviatán también aparece en Isaías capítulo 27 versículo 1, «En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar». Esta imagen es claramente apocalíptica. El Leviatán, aquí, representa las fuerzas del mal o del caos. Dios, como soberano supremo, no solo lo creó, sino que también lo dominará completamente en el final de los tiempos, afirmando su autoridad sobre todo. Muchos estudiosos coinciden en que el Leviatán simboliza el caos primordial. En culturas antiguas del Medio Oriente, las grandes bestias marinas eran vistas como enemigos del orden. Al incluir al Leviatán en su narrativa, la Biblia demuestra que Dios no combate el caos, lo creó y lo controla. Esta diferencia cambia completamente la visión de Dios, no como un guerrero luchando contra el mal, sino como un creador soberano del orden y del desorden. Pero también hay una dimensión espiritual. El Leviatán puede ser visto como una proyección de los temores humanos más antiguos, lo desconocido, lo incontrolable, lo que amenaza desde las profundidades. Al incluirlo en la Escritura, se nos recuerda que incluso lo más temible fue hecho por Dios. Nada existe fuera de su voluntad. Incluso nuestros miedos tienen un lugar en su plan eterno. La imagen del Leviatán también tiene un propósito teológico, humillar al hombre. En Job capítulo 42 versículo 5, después de que Dios describe al Leviatán, Job responde, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La revelación de esa criatura lleva a Job a reconocer la grandeza de Dios. Es una criatura que existe para recordarnos que hay cosas que simplemente están más allá de nuestra comprensión. La descripción detallada del Leviatán en Job no es una simple exhibición de poder, sino una lección sobre confianza. Dios no elimina al Leviatán ni lo domestica para los humanos. En cambio, lo presenta como parte de su creación. Esto nos enseña que en la vida existen fuerzas que no podemos controlar, pero que siguen bajo la soberanía divina. Confiar en Dios no significa entenderlo todo, sino reconocer que todo está en sus manos. En la literatura sapiencial bíblica, como en Proverbios y Job, se busca entender la sabiduría divina. El Leviatán es una prueba de que no todo puede ser explicado desde la lógica humana. La existencia de lo incomprensible forma parte del orden divino. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 9:10, y criaturas como el Leviatán nos hacen sentir ese temor reverente, que es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Otra interpretación interesante es que el Leviatán refleja el poder de la palabra divina. En el relato de la creación, Dios habla y todo es hecho. Al crear al Leviatán con su palabra, está diciendo que incluso lo más indomable nace de su voz. Esto conecta con el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. La palabra tiene poder creador y controlador, incluso sobre el caos más salvaje. Además, el Leviatán como figura simbólica nos habla del mal, pero no como una fuerza igual a Dios. A diferencia de otras mitologías, donde el bien y el mal luchan en equilibrio, en la Biblia el Leviatán está claramente subordinado al Creador.
Dios no teme a su creación. Esto transmite una enseñanza clara: el mal existe, pero no es autónomo. Incluso lo terrible tiene límites establecidos por Dios. En la tradición judía posterior, especialmente en textos como el Talmud, se dice que el Leviatán será derrotado y su carne será parte del banquete mesiánico. Este símbolo de terror se convierte en fuente de gozo futuro. La transformación del miedo en celebración apunta al poder redentor de Dios. El caos será convertido en bendición. Lo que hoy tememos puede convertirse en parte de nuestra victoria futura. Finalmente, debemos entender que la pregunta ¿por qué Dios creó al Leviatán? No tiene una sola respuesta. Como muchas cosas en la fe, esta criatura representa misterio, pero también representa orden, justicia, juicio, soberanía y, por extraño que parezca, esperanza. En su rugido profundo resuena un mensaje eterno: Dios es el Señor de todo, incluso del abismo. El Leviatán, lejos de ser solo un monstruo marino, es una pieza clave en el mensaje bíblico sobre la soberanía divina. Fue creado por Dios como símbolo del caos, del poder incontrolable y del misterio. Pero más allá del miedo que provoca, nos enseña que todo lo creado, por extraño o temible que parezca, responde al diseño de un Dios sabio y todopoderoso. A través de sus menciones en Job, los Salmos e Isaías, esta criatura nos revela que incluso el caos no es rival para Dios, que lo desconocido tiene un propósito, y que hay belleza y sabiduría, incluso en aquello que no entendemos del todo. El Leviatán nos invita a confiar, incluso cuando no tenemos el control. ¿Te imaginas que incluso el ser más temible de la Biblia fue creado para mostrar la gloria de Dios? El Leviatán es un recordatorio de que todo tiene un propósito en el gran diseño divino. Si te gustó este video y quieres conocer a otra criatura bíblica, solo tienes que dar clic en este video.